vemos también una parte de la historia de David. Y ahora veremos realmente cuando David ya es ungido como rey totalmente, reconocido por todas las tribus, donde él unifica el reino, donde parece ser que todo está bien, pero vemos que hay circunstancias en las cuales David se descuida y vemos estas cosas que le acontecen. Dice, autor Natán, Gad y Sabat, hijo de Natán. Vemos el tiempo, 40 años de historia, 960 antes de Cristo aproximadamente. El propósito de este libro, describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo como el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. Okay. Nuestro texto clave es su majestad, se lo decían a David, nosotros somos familiares de usted, queremos que sea nuestro rey, aun cuando Saúl era rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Todos estaban entendidos que realmente el que tenía la bendición de Dios, el favor de Dios era David. Claro que entendían que David era un hombre justo, un hombre recto, que estaba esperando el momento que Dios tenía predestinado, porque no era por mano de él que iba a quitar la vida de Saúl, porque vimos que él jamás se levantó en contra de él, siempre dijo que era el ungido de Jehová y había un gran respeto por la vida de Saúl. Vemos exaltación de la vida de David, rey y gobernante, y en este libro vamos a estar viendo del capítulo 1 al capítulo 10, vamos a estar viendo los triunfos de David, del 11 al 12 estaremos viendo tropiezos de David y transgresiones, del 13 al 24 estaremos viendo tormentos de la vida de David a causa de las consecuencias que él hizo. ¿Okay? Vemos aquí, continuamos en lo que nos quedamos en el primer libro de Samuel. Vemos aquí en el capítulo 1, verso 11, cómo él responde a esta noticia que se le dio acerca de la muerte de Saúl. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Vemos aquí que él no dijo, ay, qué bueno, ya se murió, ya voy a tomar el lugar de rey que me corresponde, ¿verdad que no? Su corazón era recto y su corazón era perfecto. Bueno, en ese momento sabemos que hay circunstancias y así también en estas historias podemos ver nuestra vida, que pudiéramos andar bien, pero hay cosas, pensamientos, cosas que escuchamos o que dejamos entrar y es ahí donde se va nublando, donde va a haber tinieblas y no vamos a poder ver lo que Dios desea. Y Dios continuamente nos dice que nunca se aparte la palabra, que nunca nos apartemos de su presencia, que alejemos todo aquello que nos quiera traer un yugo de esclavitud para alejarnos de él. Entonces dice Dios, cuídate de ti mismo. ¿Sí? Y vemos aquí a David que él estaba empezando muy bien. Él lo estaba haciendo como rey y todos le seguían porque estaba haciendo algo bueno. Dice que él tomó, ¿verdad? Tomó esta indicación. Dice, lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán y todo el pueblo con él. Vemos aquí que él estaba haciendo ejemplo para los demás y los demás estaban también haciendo lo mismo que hacía su rey. Dice David, rey de Judá en Hebrón, lo vemos aquí en el 2:1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá con él y sus mujeres a Ahinoam y a Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él estando con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá.
Vemos aquí que lo ungen por segunda vez. Recordemos que la primera vez que lo ungieron fue en el núcleo familiar con su padre, su madre y sus hermanos. Esto es el segundo ungimiento que le dan a David. Pero vemos, a mí me llama la atención cómo él empieza bien sumiso, bien obediente, y empieza a preguntarle al Señor, ¿subiré a alguna de estas ciudades? Ya Saúl ya estaba muerto, ¿sí? Pero él todavía se sujetaba, él estaba realmente sujeto a la voluntad de Dios, y no nada más le dice, pues sube, hubiera subido en automático, y le pregunta, ¿a dónde subiré? Y ya el Señor le da la indicación correspondiente. Vemos así también que así debemos de ser, no debemos dejarnos llevar solamente por el instinto, sino por la dirección completa de nuestro Dios, ¿sí? Vemos que Isboset, hijo de Saúl, rey sobre Israel, pareciera ser que ya todo está tranquilo, que David va a tomar el reino, pero vemos que sale ahí un hijo de Saúl, que realmente él no se pone, él es un hijo que es manipulado por otra persona para sus mismos fines, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el 2:8, dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurim, sobre Jerreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre los de Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Vemos aquí que nuevamente no puede estar tranquilo, alguien se levanta y pone al hijo de Saúl, que aunque no persigue la vida de David, está ahí, ¿sí? Está ahí dividiendo al reino. Vemos también la muerte de Isboset en el 4:7. Vemos aquí, cuando entraron en la casa de Isboset, dormía sobre su lecho en su cámara, y le hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David de Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de su linaje. Vemos aquí que nuevamente hicieron algo incorrecto, pensando que hacían algo bueno. ¿Y qué responde David? Dice en el versículo 12, entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Vemos aquí que David hace lo correcto. David es un rey genuino, sensible y que está sujeto a la voluntad de Dios. Vemos que él no se goza de lo que está sucediendo, sino al contrario le duele porque eso no era correcto delante de Dios. Y vemos cómo David, a pesar de que Saúl lo perseguía y hablaba mal en contra de él, y vemos que él no se amargó. Vemos todos los salmos que él escribió y cómo se expresa de Saúl en esa endecha que le hace esa canción. Dice, han muerto los valientes, ha muerto el que te llenaba, el que te cubría de escarlata, hablando muy bien del rey Saúl, hablando de que él era un gran líder, que salía y vencía y tenía gran renombre, cuando vemos que realmente el que salía y peleaba era David, ¿verdad? Pero él no se asuntaba, él no tenía ningún problema con eso. Él sabía quién era y también sabía quién era Saúl. Entonces es el ungido de Jehová, hablo bien de él porque el Señor lo puso por algo. Y eso nos enseña mucho, ¿no? Nos enseña mucho con la vida espiritual, porque si una persona, un líder está, no sé, haciendo algo que no debiera, pero aún es alguien que está llamado por Dios, nosotros tenemos que orar por esa persona y no menospreciarlo o no hablar mal de él, sino al contrario, dice algo que nosotros tenemos que cubrir sus faltas. Ahora sí, no me malinterpreten, no, ¿cómo se puede decir la palabra? Sí, solapar
exactamente, solapar lo que está haciendo, sino realmente, mira, vamos a hacer esto no es correcto, pero el Señor es el que se va a encargar, pero no, sí, es pecador, no hay que quitarlo. Claro que no. David sabía que Saúl tenía muchos faltantes y hacía las cosas incorrectas, pero él siempre habló bien de él, ¿sí? Que él tomó decisiones. Y vemos las consecuencias, pero David es un hombre recto, que hizo lo correcto, habló, bendijo y amó y perdonó. Hay una gran enseñanza en esta vida de David y ahora sí que la historia está plasmada en la Biblia para que nosotros la escudriñemos, saquemos lo que no, atesoremos lo que sí, lo que nos podemos apropiar y lo que no, pongamos atención, mucha atención para no caer en eso. ¿Amén? Dice David, rey sobre todo Israel, tenía 30 años cuando reinó completamente, lo vemos en el 5:3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel a Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Vemos aquí este tercer ungimiento que tiene David. Vemos que Jerusalén es la capital, y vemos que David unificó el reino. David reinó con este reino unificado 40 años. Vemos que al estar ahí, vemos que se acuerdan que el arca de Jehová estuvo unos cuantos días, nada más y nada menos que 20 años en la casa de Abinadab. Y vemos que David hace traer el arca, lo vemos ahí en el 6:3. Dice, pusieron el arca, dice el 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en el collado. Vemos aquí que pasó estos años. Vemos también en el 5, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con todos los instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano y el arca de Dios y sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió con Usa y lo hirió, y ahí Dios hirió a Usa y cayó muerto junto al arca de Dios. Vemos aquí que hicieron algo incorrecto, ellos queriendo hacer algo bueno, hicieron algo incorrecto. Vemos que el arca no se tenía que llevar en carros. Exactamente, tenía que ser llevado por los levitas a los hombros, a la altura de los hombros, ¿verdad? Pero ellos copiaron lo mismo que hicieron los filisteos. Vemos aquí que la palabra no estaba muy cerca de ellos, donde ellos la pudieran, ¿verdad? Estudiar o saber cómo se debería de hacer. ¿Tenían buenas intenciones? Sí, pero Dios nos pide que no nos movamos por intenciones, sino por el conocimiento que Él nos da por medio de su palabra. Bueno, vemos que esta muerte se da, y vemos en el capítulo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. ¿Por qué cree que lo bendijo? Porque fue prudente, porque honró la presencia de Dios, porque sí se documentó, sí estudió, sí indagó mediante la palabra, mediante los escritos, cómo se debería de estar delante de la presencia de Dios. ¿Ve la importancia? Y también en estos momentos no caemos muertos por la gracia de Dios, pero también no debemos de ser irreverentes cada vez que venimos a la presencia. ¿Amén? Dice, muerte de Usa, el arca 3 meses con Obed-edom, trasladan el arca a Jerusalén. Vemos que ya lo están haciendo correctamente en el 6:14, 13, perdón. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Vemos que aquí ya es llevada el arca como se debía. Vemos aquí que hasta tuvieron sumamente cuidado, dice, cada 6
pasos sacrificaban y 6 pasos sacrificaban. Vemos aquí, ¿qué nos quiere enseñar esta parte? Que cada vez nosotros tenemos que meditar en nuestro andar, ¿sí? ¿Cómo anda nuestro caminar en el Señor? No en los pasos que damos, sino cómo andamos. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Debemos de meditar en cómo andamos caminando delante de Él, lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuál es nuestro propósito, ¿sí? Cuando estamos en la iglesia, cuando no estamos, cuando somos vistos, cuando no somos vistos. El Señor desea que seamos genuinos y verdaderos, ¿verdad? Y que tengamos cuidado, sumamente cuidado de quién es Él y quiénes somos nosotros. O sea, el ejemplo que tenemos que dar. Dice, David danza ante el Señor. Vemos el menosprecio de su esposa Mical en el 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa y salió Mical a recibir a David y dijo, cuán honrado ha quedado el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las quedadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vemos aquí que a ella se le hizo muy vil y muy menospreciativo lo que él estaba haciendo, pero realmente David no estaba haciendo para que lo vieran los demás, era su expresión total. Ya lo están viendo en Tabernáculo de David, ¿verdad? Ya están viendo cómo se adora, cómo se deleita uno delante de la presencia de Dios. Y vemos a David, y David es algo, un modelo que toman en el tabernáculo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque él nos enseña mucho acerca de la adoración, desde el más profundo de nuestro ser hasta afuera. Entonces vemos aquí que esta mujer lo menospreció, porque decía, así no se tiene que comportar un rey. Pero dice, ay, aún me haré más vil, ¿de dónde vengo y ahora quién soy? ¿Sí? Vemos aquí que a él esto no me quita nada, al contrario, me añade más, porque ¿para quién lo estoy haciendo? Consecuencia de esto para ella, esterilidad de Mical, no tuvo hijos. Vemos aquí que David desea construir un templo para Dios y Dios se lo impide, lo vemos en el 7:5. Dice, aconteció que cuando ya el rey, habitaba en casa, después que Jehová le había dado reposo en todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero vemos que al contrario, que se le da la palabra enseguida al profeta y le dice, no, ves, dile que él no me va a construir nada. Al contrario, yo le voy a hacer una casa a él, porque yo es su hijo, que van a ser de su descendencia, me va a edificar casa. Y vemos aquí que él tenía buenos pensamientos, pero realmente el Señor dice, no te equivoques, yo te voy a construir una casa a ti, tú a mí no. Y tu hijo, ese sí me va a construir. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de guerra, tus manos están manchadas de sangre. ¿Sí? Vemos que el deseo de David era construirle, pero aún se cumple en su descendencia. Un hijo de David gobernaría, lo vemos ahí en el 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere lo malo, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Vemos aquí que le da indicaciones, bendiciones, pero también condiciones, ¿sí? Dice, establecería su trono para siempre, Dios jamás apartaría su misericordia, ya lo vimos. Vemos aquí las conquistas de David, gobierna a Israel con justicia y equidad, lo vemos en el 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba con justicia y equidad a todo el pueblo. Él era un hombre recto y justo. Vemos también que en esa justicia hace una bondad con la casa de Saúl. Recordemos que él y Jonathan, que era hijo de Saúl, unieron sus vidas más allá de amigos, eran hermanos, se amaban mucho y vemos que Jonathan favorecía a David porque veía que su corazón se inclinaba para lo bueno, sabía que su papá estaba haciendo algo incorrecto y lo
procuró, lo ayudó a que saliera para que no fuera dado muerte por Saúl. Y vemos que hicieron este pacto, que si algo le pasaba a él iba a hacer misericordia con su casa. Y al contrario también David le dijo, si pasa algo conmigo, tú también vas a hacer misericordia. Hicieron este pacto y David se acordó de él y lo vemos ahí en el 9:1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y respondió, sí. Y vemos aquí que le pregunta si había quedado alguien, y Siba respondió al rey, ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y él dijo, está en Lodebar. Entonces envió llamar a Mefiboset para que se quedara con él, y lo vemos en el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le daré al hijo de tu señor, y tú pues le labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos. Vemos aquí que David hizo esta misericordia, y no nada más eso, sino que le devolvió todo lo que había sido de Saúl a Mefiboset. Y Mefiboset, ¿qué le dice? ¿Quién es este siervo? Para que lo mires, porque es un perro muerto. Él ya dice, yo ya no tengo nada. Mira cómo estoy lisiado, no sirvo para nada. Mas sin embargo, David tuvo misericordia y se acordó y fue fiel a esa promesa que hizo. David restaura esas propiedades, ¿verdad? Y vemos cómo vive y come de la mesa del rey. ¿Ven? Así estamos nosotros, fuimos restituidos, nos dieron vida, nos dieron privilegios de comer en la mesa del rey y estamos comiendo. ¿Ven? Caída de David, pecado y problemas. Vemos que todo estaba bien, estaba todo muy bien, pero David se descuida, y vemos este descuido en el capítulo 11. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que en el día en caer la tarde, que se levantó David del lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y vemos aquí que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra, pero David dijo, no, me quedo a dormir. Y él se levanta tarde y lo primero que ve a esta mujer, ¿verdad? Que se estaba bañando, abre sus ojos carnales y le da lugar a algo que no debería de ser. Vemos que David comete ese adulterio, y cuando se empieza algo, Dios mío, Dios nos libre de pecar, porque el enemigo anda enganchando para seguir introduciéndonos aún más. Y vemos que no solamente fue el adulterio, sino fue el homicidio de Urías Eteo. Vemos que queda encinta, queda embarazada. ¿Cómo tapar eso? Se iba a notar. Entonces vemos que él hace venir a Urías y lo engaña, le dice, ve con tu esposa para que, ¿verdad?, estuviera con ella y se disfrazara de esto, pero vemos que él era un hombre fiel. Vemos que se queda a dormir con sus hermanos soldados, y vemos que después lo emborracha y lo dice, ves a tu casa. No, se queda a dormir a las puertas. Y vemos que al no poder hacer nada más, ¿qué dice? Lo manda como carne de cañón, lo manda a la guerra, y le dice a Joab, mándalo mero enfrente para que lo maten. Vemos que una cosa lo lleva a otra y lo lleva a otra cosa. Yo pienso que David nunca se imaginó que él hubiera podido ser capaz de hacer tales atrocidades, pero así somos, así es el hombre. Por eso Dios nos dice que nos quiere cuidar de todo eso, nos quiere librar como buen padre, porque él ve más allá de lo que podemos ver nosotros, ¿verdad? Pero aún tiene misericordia. Vemos ahí Betsabé, esposa de David, en el 11:27. Y pasó el luto, y envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Claro que sí, ¿verdad? Era agradable ante los ojos de él, pero con esto no era muy agradable. Vemos que Dios le manda a este profeta para confrontar la vida de David
le cuenta una historia acerca de un hombre que tenía una ovejita, y vemos que le dice, y este hombre tomó esta oveja y la mató, y David se salta y le dice, este hombre tiene que morir. ¿Por qué? Porque la historia que tú estás viviendo en oídos de otra persona se oye muy feo, pero cuando te toca a ti ser juzgado, entonces, ¿verdad? No es lo mismo. Vemos aquí en el 12:9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, y de tu misma casa tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Vemos aquí que le da esta sentencia, le da esto que el Señor le había mandado para su vida, y vemos que no le fue tan bien a David. Vemos que este hijo que había concebido con Betsabé muere, a pesar de que él ayunaba y no comía, ¿verdad? Porque decía, pensaba en su corazón, quizá el Señor tenga misericordia y lo deje vivir, pero recordemos que la paga del pecado es la muerte, aunque era un ser inocente, ¿verdad? Pues ellos habían hecho algo incorrecto. Vemos que en el 12:15, vemos aquí, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías y había dado David y enfermó gravemente. Entonces David rogó por el niño, pero vemos que el niño murió. Vemos enseguida que ellos lloran, ¿verdad? Y vemos que se consuelan y vemos que en ese consuelo, pero para esto David le pide perdón a Dios y el profeta le dice, Dios te perdona la vida, pero la consecuencia queda. Y vemos a raíz de esto, cómo se va dando todo lo que le acontece en su casa. Vemos que, claro que sí le da el hijo que le había prometido, Salomón, hijo de David, es nacido, y lo vemos en el 12:24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías significa amado del Señor. Vemos que le da a este hijo, ¿verdad? Y lo ama el Señor, pero las consecuencias siguen. Vemos los conflictos familiares. Amnón, primogénito de David, vemos cómo se levanta en el 13:2. Vemos cómo se levanta con estos sentimientos incorrectos, enfermizos, y vemos que toma a su hermana porque pues decía que la amaba y la amaba, ¿verdad? Pero no la amaba, solamente era algo que no debía de ser. Pero él tenía un amiguito que era muy astuto y que le dio indicaciones, ¿verdad? Pues tú tienes que hacerle así, tienes que hacerte pasar por enfermo y dile a tu padre que mande a tu hermana para que te haga una vianda, una comida. Y vemos aquí que David, ¿verdad? Vemos que le da permiso y vemos cómo este hombre se hace de su hermana y pues la mancilla. Y aquí empieza, ¿verdad? Todo un caos. Abusa de su media hermana Tamar. Lo vemos en el 13:14. Dice en el 12, perdón. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables con el rey, que él no te negará nada. Mas él no quiso oírlo, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, y luego la aborreció a Amnón con un gran aborrecimiento, que el odio que le aborreció fue mayor que el amor que le había amado, y dijo a Amnón, levántate y vete. Y vemos aquí cómo hizo esa vileza. Vemos que ella tenía un hermano, Absalón, y vemos que no dijo nada a su padre, se quedó callado y estuvo maquinando cómo se iba a vengar. Vemos, ¿verdad?
Esta historia está tremenda. Yo le invito a que se introduzcan la palabra, ¿verdad? ¿Qué novela, qué, qué libreto, qué libro, ¿verdad? La palabra misma nos tiene todo. Vemos aquí que él maquinó esto en el 13:22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar. Vemos aquí y vemos en venganza mata a Amnón en el 13:28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado, esforzados pues y sed valientes. Vemos que él había dado la orden, había dicho a sus criados que lo que tenían que hacer y que no temieran, que él les había dado la orden. Vemos aquí rebelión de Absalón, vemos que Absalón no solamente se queda con eso, es callado, pero maquina en sus pensamientos, se rebela contra David, lo vemos en el 15:6. Dice en el 1, perdón. Aconteció después esto que Absalón hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y ponía al lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey diciendo, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Vemos que era astuto y vemos que él se ponía en el camino porque quería ganar el corazón del pueblo, ¿sí? Él estaba maquinando ponerse como rey y empezaba a hacer esto, y su padre ni en cuenta, su padre no sabía nada. Vemos que mata a su hermano y se va a vivir con su abuelo, Talmai, y vemos que se queda allá hasta que viene Joab con una mujer y le dice, tú vas a decir que eres una viuda, que tuvo 2 hijos, y le vas a decir que uno mató al otro, y los hombres de la ciudad te piden a este que quedó vivo, pero si se muere este no me va a quedar ninguno. Entonces el rey te va a hacer justicia, y cuando el rey esté en sentimiento así diciéndote las cosas, le vas a decir, entonces, ¿por qué nos mandas llamar a Absalón? ¿Por qué los tienes desterrado? ¿Verdad que es interesante? ¿Eh? Entonces, vemos que él empieza y lo hace llamar, pero ¿qué cree? Le hace la ley del hielo, no, que no vea mi rostro. Vemos que como padre la está regando, no está poniendo atención, y dice que pasan 2 años sin que Absalón vea el rostro de su padre. Y vemos que ella está maquinando ya en el reino cómo quitarle todo, ¿sí? Dice, David huye de Jerusalén, pues hace lo que tiene que hacer, y parece ser que sí lo lleva a cabo, y lo vemos ahí en el 15:13. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Vemos que David no quería hacer guerra contra su hijo. Dijo, mejor vámonos, dejémonos, él viene en su plan, mejor me retiro. Y vemos cómo él deja el reino, y Absalón se extiende como todo soberano. Absalón se autonombra rey. Vemos que persigue la vida de su propio padre, pero también vemos que la consecuencia de esto que él hizo fue la muerte de él, y vemos cómo muere de una manera algo inusual. Bueno, no lo mata el Joab, ajá, sí lo mata. Queda atrapado en el cabello en una rama, y ahí lo aprovecha. Así es, pero vemos cómo lo que para él era cuestión de orgullo, porque dice que su cabellera se la cortaba a cierto tiempo y que pesaba tanto. Exactamente, o sea, el orgullo de Absalón era su cabellera. Espectacular. Entonces, pero vemos que esa cabellera, esa misma cabellera, es la que hace que lo atrapen y le den muerte. Vemos aquí en el 18:10, dice, las ramas espesas de una
gran encina, se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante, o sea que quedó colgando, ¿sí? Y viendo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina, y Joab respondió al hombre que le daba las nuevas, viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Y vemos que tenían cuidado porque amaban al rey. ¿Cómo iban a hacerle daño a su hijo? Pero Joab no. Joab decía, es un enemigo y tiene que morir. Y vemos que le da muerte, ¿verdad? Pero vemos también el corazón de David que hace, no se goza, sino que también hace duelo por su hijo. En el 18:33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Vemos aquí que él lloraba genuinamente por el dolor que le provocaba la pérdida de su hijo. Él no le interesaba que le había quitado el reino, que procuraba matarle, él lo amaba, ¿sí? Pero vemos que así terminó la vida de Absalón. Vemos... Y también ven cómo el rey que uno le decía que tenía que darle la cara a su pueblo. No por ser que era su hijo, él salió y dio las gracias que habían matado al enemigo, a atacarlos. Y eso también, bueno, yo lo veía así, porque como nuestros padres, como en el caso, como todos, como nuestros padres tienen esa, no sé, frialdad, pero en este caso de las correctas, que entrega que sale, que salga las gracias a su pueblo que le tocaron. Sí, porque él lloraba la muerte. Sí, exacto, y cómo él se dice la palabra con miedo, no podía, en su duelo, él lloraba, él lo sentía que era su hijo. Está bien fuerte. Sí, y también vemos la condición de David, ¿verdad? Que a pesar de que Joab era su general, no lo vio en poco, sino que lo escuchó y dijo, tiene razón, aunque me duele la pérdida de mi hijo, mi pueblo está consternado porque sería un día de gran victoria porque los enemigos han caído, aunque sea mi hijo, ¿verdad? Y el pueblo ya no sabía ni qué hacer, lloramos o festejamos, ¿qué hacemos? Entonces el general le dijo, sal y habla al corazón del pueblo porque si no, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Y vemos que David fue noble, ¿verdad? Pues ahí tú que yo soy el rey, te callas y ya, ¿verdad? Pero no, vemos que David escuchó las palabras de Joab y las meditó y supo lo que tenía que hacer. Vemos últimos años de David, 3 años de hambre en la tierra, lo vemos en el 21:1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Vemos aquí, recordemos que en el libro de Josué encontramos que los gabaonitas hicieron pacto con el pueblo, ¿verdad? Porque aunque los engañaron, ellos se quedaron como agüeros y leñadores. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl casi los quiso exterminar, matándolos. Entonces dice que hubo hambre por estos días, 3 años hubo hambre. Entonces David consultó a Dios porque él sabía que todo lo que acontecía tenía un porqué. Entonces vemos que el Señor le dice, esa causa de Saúl. Entonces le dice en el versículo 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de los hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba, en Saúl, el ungido de Jehová, y el rey dijo, yo les daré a los hijos de Saúl. Vemos que les da los hijos de Rispa, vemos que le da los hijos de Aja y de Mical, pero vemos que a Mefiboset no lo toca. A él sí dice, este no. ¿Sí? Te voy a dar los hijos de los otros, pero a este no. Y vemos que el hambre cesa. Vemos el canto de victoria de David en el 22:1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos los enemigos
y de la mano de Saúl, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío de violencia, me has librado. Vemos que hace este cántico, agradecimiento para Dios. David escribe al gobernante ideal, lo vemos en el 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, el que ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenará todas las cosas y seré guardado. Vemos aquí que él da a notar ese gobernante que Dios trae, ideal, pero dice, pero no como yo, que yo hago las cosas y vemos que ha sido por la mano del Señor. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Vemos aquí que él sabía su condición y él sabía que aún la misericordia del Señor estaba sobre su vida. ¿Ven? Dice David y el censo prohibido en el 24:2. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijesen, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Vemos que Joab, en el 3, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Vemos que David estaba, vamos a contar, se le vino una idea y lo hizo. Y vemos que Joab le dice, ¿por qué lo hace mi señor? ¿Por qué lo hace mi señor? Pero él no escuchó y censó al pueblo. Y vemos que hubo una consecuencia, ¿sí? El Señor se enojó y le dio tres cosas que pudieran venir al pueblo y David tenía que escoger. Y vemos en el 24:13 dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? ¿Y qué dijo David? Es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios, aunque se enoje, su amor por mí hace que digan, no, ya es demasiado, como un papá con su hijo, ¿no? Como diciendo, voy a ser enérgica y no le voy a dar esto. Ah, ya te lo doy. Por el amor, porque somos movidos en amor. ¿O soy la única? No, ¿verdad que no? Yo sé que sí. Bueno, pues así es nuestro Dios. Así nos diseñó. Dice, David escribe el gobernante ideal, censo prohibido. Vemos que David decide estos 3 días de peste y vemos que cuando el ángel del Señor ya estaba destinado para hacer más, dice el Señor, ya no más. Dice en el versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel de la mañana hasta la tarde, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Vemos que David le dice, Señor, por favor, en el 17, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que la mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y vino el profeta David aquel día y le dijo, sube, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Vemos aquí que el Señor fue conmovido a causa de lo que David le dijo. Y vemos que le dice, vamos ya, ve ofrenda, ve y toma una ofrenda delante del Señor. Vemos que va con este hombre Arauna Jebuseo y le empieza a decir, voy a ofrecer sacrificio. Y Arauna, ¿qué le dice? Yo te voy a proveer todo, tú eres el rey, te lo voy a dar. ¿Y qué le dice David? No, yo no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste nada. Dime el precio y yo te lo voy a pagar. Y vemos aquí este corazón de David, ¿verdad? Que entendía, a pesar de las cosas que le sucedieron, pues ya sería mucho si no hubiera entendido, ¿verdad? Pero bueno, referencias proféticas, el pacto davínico, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será establecido eternamente. Cristo es el cumplimiento de este pacto. El canto de David al final de su vida, ya lo vemos en el 22, canta de la roca y la fortaleza del libertador, tu refugio y tu salvador, canta a Jesús, y vemos la aplicación práctica
Debemos aprender a guardar nuestro corazón, ojos y mente. Sentir orgullo o suficiencia es el primer paso hacia la caída. Eso lo vemos en 1 Corintios 10:12, es la referencia. Aun cuando Dios nos perdona, si nos humillamos y arrepentimos, el pecado tiene consecuencias naturales. Aunque me arrepienta y le pida perdón a Dios y todo esté bien, la consecuencia me va a seguir. Eso le pasó a David. Vemos que no fue nada grato que sus hijos se levantaran en contra de él. Y pues bueno, vamos a entrar rapidito lo que nos resta a primer libro de Reyes. Introducción, vemos autor Jeremías, compiló los datos, los escritos de Natán y de Gad. Vemos que en un tiempo de 400 años aproximadamente, vemos que algunos reyes rectos gobernaron, la mayoría de ellos fueron inicuos. Nos da el trasfondo para el estudio de los profetas. Nuestro texto clave, Dios se le apareció por segunda vez como se le había aparecido antes en Gabaón y le dijo, he escuchado tus oraciones y tus ruegos, este templo que has edificado será mío y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo y no lo descuidaré ni un momento. Estas palabras se las dijo Dios a Salomón. Contenido, relata la gloria de la nación judía bajo el reinado del rey Salomón, la trágica división del reino Israel al norte y Judá al sur. Ay. Bueno, establecimiento del reino. Vemos que empieza ya esta historia con el reinado de Salomón. Vemos que entrando, cuando David ya estaba pequeño y David estaba enfermo, ya grande de edad, vemos que hay esta conspiración de Adonías. Vemos en el 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Este Adonías era un hijo de David, que también quería usurpar el trono, pero la palabra ya se había dicho, el que iba a reinar iba a ser Salomón, no él, ¿verdad? Vemos que se da a oídos que él se quiere poner como rey. Vemos que esta Betsabé va con el profeta y le dice que acontezca, y van con el rey y preparan todos para que ungieran como rey a Salomón, y vemos que paran esta conspiración y vemos que Adonías ya se hace a un lado, ya no tiene más que hacer. Vemos que Salomón, elegido por David en el 1:32, dice, y el rey David dijo, llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos del Señor, mandad a Salomón mi hijo en una mula y llevadlo a Gión, y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán